Seguimos con el libro, con el estudio del libro del Éxodo. Recuérdense, ¿se recuerdan cómo se dice Éxodo en hebreo? Shemot. Shemot. ¿Y qué cosa quiere decir Shemot? Números. ¿Número? Se lo aprendieron bien. Nombre. Yo quería que a veces los agarraba a ustedes despistados. Los nombres. ¿Por qué se llaman los nombres? Porque el libro del Éxodo comienza con una lista de los nombres de las personas que entraron a Egipto. Recuérdense, haciendo este pequeño resumen que siempre hacemos, que el libro del Éxodo le revela al pueblo de Israel una faceta de Dios que Israel no conocía, que Dios es misericordioso, que nuestro Dios es un Dios profundamente misericordioso. El libro del Éxodo le recuerda a Israel que Dios es un Dios que tiene buena memoria. Porque fíjense, podían pensar en estos 400 años que Dios no ha vuelto a hablar, porque nosotros pensamos que Dios en la Biblia se pasaba la vida entera hablando con los profetas, y no, entre que hablaba con uno y que hablaba con otro pasaban 400, 500 años. Lo que pasa es que nosotros lo vemos todo comprimido en un libro. Israel decía, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios es un Dios de buena memoria, por eso les recuerda perfectamente a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. Y el libro del Éxodo es un libro que nos habla de redención. El libro del Éxodo es un libro profundamente redentor. Es un libro que habla que Dios siempre libera, que Dios siempre saca, que Dios siempre mejora. Hasta ese momento esos conceptos en la revelación primera de la palabra de Dios no estaba, el pueblo no lo había recibido. Recuérdense lo que hemos hablado mucho en las clases anteriores, que la revelación de Dios no fue total. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue paso por paso por paso. Dios se va revelando hasta que llega la revelación total del Padre, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que aclara lo que Jesús dice. Pero este libro del Éxodo es muy importante porque al mismo tiempo el Señor va a hablar que aunque es el Dios del pacto, es un Dios liberador y es un Dios redentor, es un Dios que se encarna en el pueblo. Por eso, ¿qué es lo primero que le da a Israel? Símbolo, signo. Y le da una liturgia que vimos la semana pasada, como la liturgia está totalmente ligado a la liberación. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada como la palabra liturgia? Abad, ¿se acuerdan? Que quería decir trabajo físico, también quiere decir adoración, como el Señor le pide a Israel que transfiera su trabajo agotador de Faraón al Señor. Por eso lo primero que le dice a Moisés, y es la misión primera del Señor, yo quiero que saques al pueblo, no a una tierra que emana leche y miel, eso se lo dice después, no quiero liberar a Israel de la esclavitud de Faraón, dice, yo quiero que saques a Israel al desierto, ¿a qué? A adorar, adorar. Ese es el centro del Éxodo, pero va a ser una adoración concreta, no va a ser una adoración extraña, va a ser una adoración que aunque es un culto espiritual, se va a centrar en el arca de la alianza y en los sacrificios, como vamos a ir viendo en este seguimiento del libro del Éxodo. Y en el capítulo 4, se recuerda que Moisés le dice, Señor, capítulo 4 del Éxodo, versículo 1, Moisés respondió, mira que no me creerán, ni me harán caso, pues dirán, no se te ha aparecido el Señor. Eso es, no podemos criticar a Moisés porque todos nosotros hemos dicho eso montones de veces en nuestra vida. ¿Para qué voy a seguir hablando si no me hacen caso? ¿Para qué le voy a decir a mi hijo que cree en el Señor, que el Señor es poderoso, si él no me oye, si él no me hace caso? ¿Para qué voy a decir en el trabajo que yo soy cristiano si nadie me oye? Moisés sintió la misma tentación de nosotros, el hablar pensando que nadie te oye. El profeta Ezequiel sintió esa misma duda, cuando le dijo, ¿para qué voy a ir a hablar si nadie me va a escuchar? Y recuérdense lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Yo no te mando para que los convenzan, yo te mando para que hable. Si ellos te oyen, se salvan ellos y te salvas tú. Pero si tú no predicas, se condenan ellos y te condenas tú. Nosotros no estamos juzgados a ver si nos oyen o no nos oyen. Nosotros estamos juzgados solamente a hablar. Punto. Esa es la tentación de los predicadores y por eso que muchos predicadores caen en depresión y se encogen, como me dijo una hermana que ya pensaba que yo era más alto. Yo dije que me he ido encogiendo poco a poco del sufrimiento de las cosas que me hacen aquí en el grupo. Cada martes yo me encojo un poco, pero centímetros, bueno, pero verdaderamente, muchas veces nosotros estamos en esa misma situación de Moisés, de pensar,
quiero sembrar y quiero recoger. El Señor no nos manda a recoger, el Señor nos manda a sembrar. Punto. Y eso es lo que yo antes, cuando yo me encogía, es cuando yo me desesperaba, cuando yo decía, no estoy viendo resultados de lo que yo hago, hasta que el Señor me dijo, tú no tienes que ver resultados, tú nomás que tienes que hablar. Desde que ve los resultados, dice el Señor, soy yo soy el que recojo. Y eso yo lo aprendí en un libro de un jesuita, hermano del padre Llorente, que está aquí en el downtown, muy viejito, que él fue a Alaska, a las misiones en 1930 o 40, y cuando él llegó a la iglesia en Alaska, empezaron al principio fueron 2 o 3 esquimales nada más, pero con el tiempo la iglesia se llenó, y dice que un esquimal, una beata esquimal, una señora gorda envuelta en pieles de oso y esas cosas, le dijo, a él no se crea que esto es obra suya, esto que está haciendo, recogiendo los 50 años del predicador anterior que no hizo ni un solo bautismo. Él predicó y otro recogió. Pero esa fue la tentación de Moisés. Recuérdense que hablamos también de eso. Moisés, ¿cuál era el terror, la pesadilla de Moisés? El faraón. Y el Señor lo manda a hablar con el faraón. Todos nosotros hubiéramos dicho, pero no me va a oír. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, respondió él. El Señor le dijo, tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió su cayado a la mano. Para que crean que se te ha parecido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Señor le da esto que parece un truco de circo. Coge el cayado y tíralo y se convierte en una serpiente. Pero fíjate qué interesante. Moisés, ¿a quién va a ver? A Faraón. Faraón era un rey. Y esta es una pregunta tonta, pero ¿qué tienen los reyes en la cabeza? Aparte de no tener nada, ¿qué es lo que tienen los reyes en la cabeza? La corona. Pero nadie se ha puesto a pensar qué significa la corona de un rey. Superioridad. No. La corona de rey significa el poder que ese hombre ha recibido. Fíjate que a quienes coronan a los reyes, los obispos. Quiere decir que la corona significa, está encima de su cabeza, quiere decir que ese hombre tiene un poder que ha recibido de Dios. Por eso casi todas las coronas en la cristiandad estaban coronados por una cruz. Por eso que la corona es símbolo del poder que ese hombre tiene. Que por eso cuando el rey se muere, esa corona pasa al otro. Es el poder que Dios le ha dado, supuestamente al rey. Pero ahora fíjense, los que han estudiado un poco de Egipto, ¿qué tenía la corona del faraón? Una cobra, una serpiente. Estaba sobre la cabeza del faraón. La cobra, la serpiente en Egipto era el signo del poder del faraón. Por eso que Moisés va a tirar delante del faraón el bastón y se va a convertir en una serpiente. El Señor va a decir, el poder que tú tienes, yo se lo di a este hombre que está delante de ti. El segundo signo, dice en el versículo 6, el Señor añadió, mete tu mano en el pecho. Metió en él la mano en su pecho y cuando la sacó estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter la mano en el pecho. La volvió a meter y cuando la sacó de nuevo estaba ya como el resto de su cuerpo. Así pues, si no te creen ni te hacen caso del primer prodigio, creerán al segundo. Moisés le dice, Señor, mete la mano en el pecho y la saca como lepra. Eso también quiere decir algo para que nosotros no entendemos a estas alturas, pero el faraón sí entendía, los egipcios. ¿Cuál ustedes creen que era el terror más grande de todos los egipcios? No. Tienen que leer más de Egipto. El gran terror de los egipcios era podrirse. Por eso que se embalsamaban. Porque ellos pensaban que si se podrían, ya no vivían. ¿Y qué cosa es la lepra? Podrirse. Por eso que el Señor le dice a Faraón, yo tengo el poder de que tú no vivas más. No es podrirse, yo tengo el poder de que tú no vivas, que te desaparezcas para siempre en la memoria de los hombres. Y el tercer signo, y si tampoco te creen en estos dos prodigios ni te hacen caso, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo. Y el agua que saques del río se convertirá en sangre del suelo. El tercer signo, tampoco eso para nosotros dice nada. Egipto vivía por el Nilo. Si el Nilo se secaba, Egipto moría.
el agua del Nilo era la vida de Egipto. ¿Y qué dice el Señor? Cuando el agua se vuelve en sangre, yo tengo poder para acabar con la vida de Egipto. O sea que son tres signos de ¿qué? De poder que el Señor le da a Moisés para que se enfrente con el faraón. Cosa que a nosotros parece cosa de circo. ¿Por qué? Porque lo que le he dicho anteriormente, nosotros tenemos que leer la Biblia con la mentalidad de la gente que la reciben. Porque esos signos a nosotros no nos dicen nada. Y dice en el capítulo 4 del Éxodo, versículo 10, Moisés dijo a Yahvé, por favor, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. Yahvé le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo? ¿Quién hace ver al ciego? ¿No soy yo tu Dios? Así pues, vete que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Aquí vemos de nuevo, Moisés está buscando por todas las formas una excusa de no ir a ver a Faraón. Y tenía todo su motivo para no ir a ver a Faraón. Pero aparte, sí se sabe por la Escritura que Moisés no podía hablar, era tartamudo. Por lo que decimos en español, en cubano decimos era gago, en otros países no sé cómo dirá, tartamudeaba en el hablar. Y verdaderamente uno pudiera, y es lo que dice Moisés, Señor, hay otra gente que habla mejor que yo. Pero el Moisés no se da cuenta que el Señor quiere que Moisés, tartamudeando, hable con el faraón. Que nadie se equivoque. Cuando el Señor saca a una persona para su servicio, no lo saca porque es bueno, lo saca porque es la basura más grande que ha encontrado. Para que nadie se gloríe. Para que la gloria sea de Él. Yo soy la persona de peor memoria que existe sobre la tierra. Y las personas que me conocen saben que es cierto que yo soy la persona de peor memoria que hay sobre la tierra. Yo no me sé el nombre del 98% de ninguno de ustedes. Y de los que me sé el nombre se los cambio. Y el Señor me ha dado la capacidad de grabar su palabra en mi intelecto y podérselo decir a ustedes. Si se lo hubiera dado a una persona con una memoria magnífica, dirían qué gran memoria tiene fulano. ¿Por qué me lo dio a mí que no guardo nada en mi memoria? Porque esto no es mío, este don es del Señor. Y no me lo da porque yo sea bueno ni porque yo sea santo. Me lo da porque yo soy fiel. Y porque yo lo uso. Punto. Hoy en día, ¿por qué el Señor dice, por qué, Señor, tengo tantas cosas y cada vez tú me das más trabajo? ¿Usted no ha visto que tiene menos tiempo, que tiene más cosas en la iglesia, el Señor cada vez le da más trabajo? ¿Tú sabes por qué? Porque somos los únicos que estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. A muchos de ustedes que están sentados muy cómodos ahí, ustedes son incapaces de mover un pie un día siguiente para hacer una obra del Señor. Por eso los tontos, que a todos decimos que sí, nos cae arriba más. No es por bueno, es por tonto. Porque no queremos decirle que no es el Señor. Por eso cuando tú le dices que sí es el Señor, y mientras más tú lo sirvas, más trabajo, porque el Señor va a decir, esta persona no será santa, pero por lo menos fiel. Y entre ser santo, entre comillas, y fiel, no sé qué decirte. Moisés no podía hablar, y eso es lo que le daba la condición perfecta para que fuera a hablar con Faraón. Porque si Moisés es una persona con una facilidad de palabra tremenda, todo el mundo hubiera dicho, ¿qué clase de labia tiene Moisés? Convenció al faraón. Pero si Moisés tartamudea, ustedes saben lo agobiante que es hablar con una persona que es tartamuda. Tú estás desesperado porque acabe de decir lo que va a decir. Y eso es... Ustedes se ríen porque suena cómico, pero esto es profundo. Esto es muy profundo. El Señor usa para liberar a Israel a la peor persona que podía existir. Para que después tú no digas, ay, yo no soy digno. Tú sí eres digno, lo que tú eres vago. Y te lo digo sin ningún pelo en la lengua. Porque viene la excusa, ay, yo no soy digno de hacer, yo voy a esperar ser digno para entonces hacer el trabajo del Señor. Mas nunca lo vas a hacer. Arranca con lo que tienes y sé fiel. Porque esa es la excusa de los santos. Estoy hablando santos en sentido irónico. Ay, no, es que yo no soy digno. Entonces que el otro tonto se aguante el trabajo que tú no quieres hacer. Yo no soy digno de estar aquí. Y se lo he dicho 40 veces, no, pero yo soy menos digno que ustedes. Se lo he dicho 40 veces que si yo me confieso aquí, ninguno de ustedes regresa en martes que viene. Yo no me hago ilusiones conmigo mismo. Pero yo una vez se lo dije al Señor, Señor, yo no soy digno, y te lo juro que el Señor me dijo, tú no tienes que ser digno, el que es digno soy yo. Tú haz lo que yo te digo. Punto. Y me lo gritó así como si hubiera dado un par de galletas. Mas nunca le dije que yo no era
digno. El digno es Él, más nadie que eres digno. Yo tengo que hacer. Y eso es lo que Moisés estaba tratando, como todos nosotros, de quitarnos de arriba. Yo nunca he sido un hombre, sin darse cuenta que la razón que está diciendo para que Dios no lo use, le da más razón a Dios para usarlo. Y Dios le dice lo que le dice a Job tiempo después. ¿Quién hizo la boca del hombre? Yo. Si yo te digo que vayas porque te voy a capacitar para... A quien el Señor llama, el Señor capacita. Eso no tengan la menor duda. Esta historia de Moisés es la historia de cada uno de nosotros. Yo todos los años le digo, Señor, ya se acabó, no voy a ser más bobo, voy a empezar a decir que no y no voy a más ningún lugar. Y mientras más digo eso, más me lleno de trabajo. Y se aparece Amelia por ahí con un retiro un sábado, que es el único día que yo tengo para descansar. Entonces, ¿para cómo no puedo decirle que no? Porque es Amelia. Porque si es alguno que yo no conozco, le digo, ay, que va, yo no puedo. El Señor es sabio. Mandó a Amelia, no mandó a un desconocido. Y eso es lo que le estamos viendo, eso que estoy contando de mi vida, es lo que le pasa a Moisés. En el versículo 13, dice a Moisés, por favor, Señor, envía a quien quieras. Entonces se encendió la ira de Dios contra Moisés. Y le dijo, ¿no tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien, además va a salir a tu encuentro. Y al verte se alegrará su corazón. Tú le hablarás y pondrás sus palabras en la boca, y yo estaré en tu boca y en la suya. Y las enseñaré a ustedes lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él será tu boca, y tú serás su Dios. Toma este cayado en tu mano, porque con él has de hacer los prodigios. Mira qué interesante. El Señor le dice, ya que estás de esta forma, voy a poner, ¿a quién? A tu hermano Aarón. Pero tu hermano Aarón, yo no voy a dirigirle la palabra a tu hermano Aarón. Yo le voy a dirigir la palabra a ti. Y tú se la vas a decir a Aarón. Y fíjate que interesante lo que dice. Dice, tú vas a ser para Aarón, un Dios. Pero si bien en la Escritura es Dios con D pequeña. ¿Por qué? Porque así como Dios habló con Moisés y Moisés tuvo que obedecer, así Moisés va a hablar ¿con quién? Con Aarón. Y Aarón va a tener que obedecer la palabra del Señor. Y ahí entra en la historia este personaje llamado Aarón, que vimos que en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 29, dice, Aarón era bisnieto de Leví y el primero de los 3 hijos de Amram y Jocabel. María era la menor y Moisés el más joven de los 3. Se dice en el libro de Crónicas, dice que Aarón era el mayor, el hermano mayor de Moisés. Le seguía María y Moisés era el más joven de los 3. Ya sabemos de qué tribu era Moisés. Moisés era de la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví. Y entra Aarón, que no se conoce el significado del nombre, no sabemos qué quiere decir Aarón, entra en la historia de la salvación. En capítulo 4, versículo 18, dice, Moisés regresó a casa de su suegro Jetro y le dijo, permíteme volver a mis hermanos de Egipto para ver si aún viven. Jetro respondió a Moisés, vete en paz. El Señor dijo a Moisés en Madián, anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que te buscaban para matarte. Moisés tomó a su mujer y a su hijo, lo montó en burro y volvió al país de Egipto. Mira qué interesante. Moisés tomó a su mujer y a su hijo y los montó en un burro. Cuando el ángel del Señor le da la orden a José de salir a hacer el camino al revés de Israel, Egipto le dice, toma al niño y a la madre del niño. Y aquí como le dice, toma a tu mujer y a tu hijo. ¿Y qué le dice a José? ¿Toma a tu mujer? No, toma al niño y a la madre del niño. Ahí se ve claramente que María no era la mujer de José en la carne, porque un judío le hubiera dicho, como Dios le dice a Moisés, toma a tu mujer y a tu hijo. Cuando aquí, como se lo dice a Moisés, y cuando el ángel le habla a José, toma al niño y a la madre del niño. Ahí se ve que entre María y el niño y José había una relación de cuidado, pero no había ningún otro tipo de relación. Y así, en este camino, retorna Moisés a Egipto. Dice,
cuando vuelvas a Egipto, harás delante de Faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Y dirás a Faraón, así dice el Señor, mi hijo primogénito es Israel. Por eso yo te digo, deja salir a mi hijo para que me dé adoración. Si te niegas a dejarle salir, yo daré muerte a tu hijo primogénito. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Estos son unos versículos muy poderosos. Y hay cosas que aquí la gente no entiende porque no están en la mentalidad de la época. Dice aquí, y es lo que la gente siempre dice, que Dios va a endurecer el corazón de Faraón. Y uno dice, bueno, entonces si Dios endurece el corazón de Faraón para después castigarlo porque Dios mismo que hizo, le endureció. ¿Eso tiene sentido? Estamos viendo que una forma de hablar de la época, Dios endurece el corazón. ¿Cómo Dios endurece el corazón de Faraón? Ustedes han visto que muchas veces Dios hace un prodigio en algunas personas que nosotros conocemos que no están convertidos. Y Dios hace un prodigio y esa persona en vez de cambiar, se endurece más todavía porque le da roña a lo que Dios ha hecho. Y Dios hace otra cosa. ¿Y qué pasa con el corazón de esa persona? Más duro se vuelve a poner en reacción de la rabia que tiene de lo que ve que Dios está haciendo. Eso es lo que quiere decir Dios endurece el corazón de Faraón. Quiere decir que ante todos los prodigios de Dios, una persona se ablanda, pero otras personas que hacen, se endurecen. Eso es lo que quiere decir que Dios endureció el corazón de Faraón. Quiere decir que el Faraón, cada vez que veía una obra poderosa de Dios, más se empecinaba en la idea que tenía. Y dice una cosa muy importante en el versículo 24, que dice que es Israel de Dios, primogénito. Primera vez que dice, Israel es mi primogénito. Dice Dios, Israel es mi primer hijo, mi primer pueblo, pueblo nacido. El primogénito, se recuerdan, era el consagrado a Dios. Primer varón nacido, consagrado a Dios. Dios llama a Israel su primogénito. Israel nació de Dios. Israel es consagrado a Dios. Y fíjate lo que le adviertes a Faraón. Si tú sigues matando a mi primogénito, yo voy a matar a tu primogénito. Esto está advertido meses y meses y meses antes de que sucediera todo lo que sucedió. Pero hay, hermanos, muchas veces nosotros no oímos la palabra de Dios y nos sucede con el Faraón. Mientras más prueba Dios nos pone delante, más duro se nos pone el corazón. Y después cuando viene la debacle, ¿qué decimos? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Cada vez que aquí vienen con el cuento, porque a mí Dios no me oye, yo siempre le digo, ¿y tú oyes a Dios? Yo te aseguro que si tú piensas que Dios no te oye, es porque tú llevas 15 o 20 años no oyendo a Dios. Lo que pasa es que ahora que el agua te llegó aquí, tú quieres que Dios te oiga, ya. No, hermano, si has desbaratado tus 20 años, tu vida, espera 20 años que Dios arregle la tuya. Como una vez una persona que vino aquí porque se equivocó y pensaba que esta era la noche de que se reúnen los adictos. Y cuando llegó le dije, no, yo no soy Raymond, los adictos se reúnen mañana. Este es un grupo de oración. Me dijo, no, porque yo soy adicto a la bebida. Y de verdad que olía a bebida. Y yo le dije, bueno, mira, llegaste buena noche porque vamos a orar por ti. Y él me dijo, no, yo no quiero orar por mí porque me da pena. Yo le dije, llevas 20 años emborrachándose y siendo la vergüenza de tus hijos y de tu mujer y no te da pena. Y ahora tú te da pena que Dios te toque. Tú tienes un problema, hermano. Y no es la bebida. El problema no está en la boca, el problema está en tu corazón. Se quedó y oramos por él. Pero eso es lo que pasa muchas veces, hermano, y es lo que le pasó a Faraón y lo que le pasó a Egipto. El Señor le avisó, fíjate, si no hace lo justo, voy a ir por la ley y te voy a quitar a ti lo mismo que tú me estás quitando a mí. El Faraón no escuchó esta palabra. ¿Cuánto sufrimiento tuvo Egipto? ¿Cuánto sufrimiento tenemos en nuestra vida? Porque nosotros no vemos la palabra de Dios hasta que no estamos ahogados. Dice en el versículo 24, durante el viaje en un albergue, el Señor le salió al encuentro e intentó darle muerte. Tomó entonces Séfora un pedernal, cortó el prepucio de su hijo, diciendo, eres mi esposo de sangre. Y entonces Yahvé
de su hijo y de Moisés. Y entonces el Señor lo soltó. Y ella había dicho esposo de sangre por la circuncisión. Aquí hay un pasaje un poco extraño, pero todo está revelado por Dios. O sea, cuando Dios revela algo, lo revela por algo. Dios no anda confundido ni tiene la cabeza mala. Aquí dice que Dios trata de matar a Moisés. ¿Por qué Dios trata de matar a Moisés? En el mismo capítulo nos da la respuesta. No es que Dios tratara de matar a Moisés, es que el Señor quiere darle una lección a Moisés. Aparentemente Moisés no tenía hecha la circuncisión. Luego entonces Moisés no era parte del pacto con Dios. Y por eso el Señor sale y le dice, todo el que está fuera del pacto está expuesto ¿a qué? A la muerte. ¿Tú me entiendes lo que el Señor le hace ver a Moisés, a esa cabeza tan dura? El Señor habla según la capacidad de entender de la persona que quiere dirigirse. El Señor, si Moisés tiene la cabeza dura, ¿cómo el Señor le tiene que hablar a Moisés? Duro. Si Israel tenía el corazón duro, ¿cómo Dios tenía que hablarle a Israel? Duro. Si hablándole suave, Israel no oía, dime tú si el Señor no habla duro a Israel. Y aquí a Moisés esto es lo que dice a Moisés: tú vas a hablar con Faraón, me ha aparecido en el monte Sinai, sin embargo tú ni tu hijo son parte de ¿qué? Del pacto que ya venía desde Abraham. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto, hermano? Aquí esto quiere decir una cosa muy, muy profunda. Quiere decir que Israel se había totalmente corrompido en Egipto. Si Moisés no tenía hecha la circuncisión, lo más seguro es que ningún israelita tuviera hecha la circuncisión. O sea, Israel abandonó el pacto de Dios con Abraham. Y lo más seguro que Israel haya terminado adorando un poco a los dioses de Egipto también. Por eso, en cuanto primer fallo en el desierto, que Moisés no aparece, ¿qué es lo que se hace? Un becerro que era un dios de Egipto. Y el corazón de Israel se había corrompido por la convivencia con los egipcios. Y eso va a ser la gran tragedia de Israel durante toda la historia de la salvación. Continuamente Israel quiere ser como la gente que lo rodea. Israel quería ser, vamos a ver en el libro de los Reyes, cómo Israel le cae atrás a Dios por año. Yo quiero un rey porque todos los pueblos alrededor de nosotros tienen rey. Cuando el Señor le dijo, tú eres un pueblo diferente. Israel tenía que ser un pueblo diferente porque era el pueblo de Dios, pero Israel quería continuamente ser como los demás pueblos que lo rodeaban, imitando no lo bueno, imitando lo malo. ¿Les suena extraño eso? Eso nos pasa a cada uno de nosotros. Como cuántas veces me escriben los jóvenes a mí diciendo, ¿es pecado hacerse un tatuaje? Y yo le digo, no es pecado. No es pecado hacerse un tatuaje. Pero ahora aquí viene la gran pregunta de San Pablo. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. ¿Es pecado hacerte un tatuaje? No. Ahora, ¿por qué tú quieres hacer un tatuaje? Para identificarte con la cultura decadente de Hollywood y de los conciertos de rock. Tú no debes hacerte un tatuaje. Te estás identificando con una cultura que es pura basura. Que la mitad de Hollywood no puede dormir y tiene que dormir con pastillas y por eso están muertos la mitad de los jóvenes. Entonces tú no te puedes hacer un tatuaje que te identifique con una cultura decadente. No porque sea pecado, sino porque tú no puedes imitar a la gente del mundo. Eso como yo le digo a los muchachos que andan con esos pantalones por aquí abajo, con el fondillo afuera, esos pantalones grandes, tú estás imitando unos losers. Tú estás imitando a los perdedores de los barrios bajos de Manhattan y de Nueva York. Imita a los abogados. Imita a la gente que ha triunfado, porque tienes que imitar a los pandilleros que terminan muertos a los 20 años. Pero eso es lo que el demonio nos está introduciendo. No imites lo bueno, no imites lo santo, imita lo que rodea el mundo, que es lo que te va a llevar a la muerte y a la perdición. Porque cuando el demonio le brinda a jóvenes, a los muchachos en las discotecas, en Space, en el Downtown y en Miami Beach, cuando le brinda droga, no les enseña dónde terminan la gente con 20 años que coge droga, que terminan ahí en Camilo House tapándose con cartones. No le enseña eso. Le enseña lo cool que es estar en una discoteca cogiendo droga. No le enseña a esa muchacha de 21 años preciosa quemada en un latón de basura. El demonio no le enseña eso. Porque siempre se lo he dicho a la gente, el demonio ni huele a azufre, ni es rojo, ni es feo. El demonio es precioso.
Lo dice, es el ángel más hermoso que había. Si el demonio fuera horrendo, nadie se le arrimaba. Ahí está el problema. El demonio luce muy bien. Y por eso atrae a la gente. Ahora, una persona espiritual. Una vez una persona me dijo, hace muchos años, hablando de otra persona, cuando yo estaba en el mundo, dice, esa muchacha es preciosa, pero cuando tú la miras hay algo sucio en ella. Y es cierto. Y era muy cierto. Era preciosa, pero dentro de ella había algo bastante sucio. Que en la belleza de ella, cuando tú la mirabas bien, te dabas cuenta que había algo que te decía, algo ahí no está claro. Y eso es el demonio. Luce muy bien, pero cuando tú le miras bien, encuentras que su mirada y su forma de proyectarse es perversa y es mala. Y el demonio se presenta de muchísimas formas hoy en día, y se le presentó a Israel, y hizo que Israel terminara olvidándose del pacto de Dios y hacerse semejante a los egipcios en el medio de donde vivía. Por eso este encuentro que tiene el Señor con Moisés, para recordarle que el que está fuera de la alianza, lo único que tiene es muerte. Y eso le pasa a todos los que están fuera de la alianza hoy en día de Dios en Cristo. Todo el que está fuera de la alianza de Cristo, lo que tiene en su camino es muerte. Créanme, hermano, por eso el Papa Juan Pablo II lo llamó con mucha razón a la cultura que nos rodea hoy, la cultura de la muerte. La cultura de la muerte. Y yo siempre le digo a la gente, nada más que tienen que mirar a Hollywood. Mira cómo se están muriendo jovencitos. Cómo una persona en la cumbre de la fama no puede dormir. Como Michael Jackson, con los millones que tiene, con medio mundo, tenía que inyectarse una droga que la ponen para las operaciones. Eso lo que quiere decir, que ni la fama ni el dinero te da paz en el corazón. Eso lo da Cristo. Nadie más. Y eso no se compra con todos los millones del mundo, se puede comprar. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar. A esta sociedad de muerte que estamos viendo, como tú estás viendo, cómo se matan los muchachos, se matan en choque o se matan porque se le fue un tiro andando con pistola a la edad que no debe. Hermano, estamos en una cultura de muerte. Y yo creo que la iglesia no está hablando demasiado de la vida en abundancia que tenemos en el pacto de Dios. Y es el susto que se llevó Moisés del 27 en adelante. Moisés se encuentra con Aarón. Aarón fue convocado por el Señor y hablan. Y en el capítulo 5, vamos a ver antes de terminar, nos quedan 10 minutos. En el capítulo 5, versículo 1 dice, después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron, así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en mi honor en el desierto. Respondió Faraón, ¿quién es Yahvé para que yo deba hacerle caso, dejando salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha aparecido. Permite pues que hagamos un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios, si no nos castigará con peste y espada. El rey de Egipto replicó, Moisés y Aarón, ¿por qué quieren apartar al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus trabajos. Y añadió el faraón, ahora que son más numerosos que los nativos del país, quieren que interrumpan sus trabajos. Aquel día el faraón ordenó a los capataces y a los inspectores, no provean como hasta ahora de paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerlos, pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes sin disminuir nada. Son unos perezosos, por eso andan diciendo, vamos a hacer un sacrificio a nuestro Dios. Abrúmenlo de trabajo para que estén ocupados y no hagan caso de palabras mentirosas. Vemos el primer encuentro. Primero que nada, aquí vemos que ya está el poder de Dios actuando, porque el faraón estaba buscando a Moisés. ¿Para qué? Para matarlo. Y Moisés se encuentra con el faraón y ya el faraón no se atreve a ponerle un dedo encima. Ya desde ahora, si el faraón no lo mata, es para que Moisés y el faraón dijeran, ¿qué está pasando aquí? Que esta persona que mató a un egipcio que estoy yendo, viene y se enfrenta a mí solamente, nada más y nada menos diciendo, deja salir. Y mira la palabra, el Dios de Israel dice, deja salir a mi pueblo. Aquí volvemos a oír la palabra de Dios a Moisés en el Sinaí. Israel es mi primogénito. Israel es más que un hijo. Israel es mi primogénito. El primogénito era más que un hijo cualquiera, era el hijo consagrado a Dios. Y el faraón hizo la misma pregunta que Moisés hizo de otra forma. ¿Quién es el Señor Yahvé
para yo dejar salir a Israel. Ese Faraón le dijo, entre tantos dioses, yo no conozco a ningún Yahvé, a ningún yo soy. No conozco ninguno. O sea, y el rey le dijo, ¿por qué quieren apartar al pueblo de sus trabajos? Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que Dios originalmente? ¿Qué es lo que Dios había pedido a Faraón? Que dejara salir Israel, ¿cuántos días? 3 días. ¿El Señor dijo que Israel se fuera y no regresara más? No. O sea, para poner esto en la perspectiva del mensaje del Señor, el Señor pide a Faraón 3 días. Vamos a pensar que Faraón dijera, oh sí, que vayan 3 días. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes qué hubieran pasado? Si hubieran regresado, porque ellos le tenían miedo a Faraón, hubieran estado 3 días en el Sinaí, hubieran regresado a Egipto y ahí se hubiera acabado el libro del Éxodo. Sin embargo, la negación del Faraón es lo que hace que el poder de Dios se manifieste y Israel sea liberado. No sé si te entiendo lo que te quiero decir. Muchas veces las cosas se ponen malas para que se manifieste el poder de Dios. Si Faraón dice 3 días, está bien que vaya. Hubieran salido, hubieran adorado, hubieran regresado a hacer ladrillo y el libro del Éxodo ahí se hubiera acabado en el capítulo 5. Ahora, ante la negativa del Faraón, ¿qué es lo que crece? El poder de Dios. Ya no van a salir a adorar. Ahora van a ser para no regresar jamás. Moisés, que lo entendió, y se lo he dicho 40 veces, pero Moisés que lo entendió bien, cuando Israel estaba atrapado, lo vamos a ver la semana que viene, entre el mar y el ejército de Faraón. Moisés le dijo a Israel, mira bien ese ejército, porque jamás lo vas a volver a ver. Y jamás Israel vio el ejército de Faraón. A veces que estamos agobiados de problemas y hay que decir, mira bien ese problema, porque no lo vas a volver más. Jamás lo verás de nuevo. Porque el Señor, mientras más grande es el problema, más grande es el poder de Dios y más grande el Señor se manifiesta. Recuérdense la frase que le he dicho tantas veces, más grande que tu problema es el poder de Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos y por eso es que no vemos milagros. Por eso es que se le endurece el corazón al Faraón y producto de ese endurecimiento del corazón del Faraón, quiere decir, Moisés hubiera dicho aquí, la cosa se ha puesto feísima. No han dejado salir Israel 3 días. Sin embargo, en el plan de Dios, eso es lo que va a detonar la liberación del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Faraón? Mandó doble trabajo sobre Israel. Porque llegó a la conclusión que llega mucha gente. Israel tiene ganas de rezar porque no tiene nada que hacer. ¿Cuántas veces ustedes nos lo han dicho? Parece que no tiene mucho que hacer cuando andas tan metido en la iglesia. Cuando no sabe que a lo mejor la bendición de esa casa viene de la persona que está metida en la iglesia. Eso viene de Faraón. Ah, ¿quieren ir a rezar? Es que parece que no tienen. Eso es lo que mucha gente piensa de las monjas y los monjes de clausura, que no tienen nada que hacer. Y si no fuera por los monjes y las monjas de clausura, posiblemente nuestra civilización hubiera desaparecido ya de la faz de la tierra. Lo que pasó en Haití hubiera sido nada. Si el Señor tiene la justa ira, porque recuerden lo que dijimos, que en nosotros la ira es defecto, pero en Dios es virtud. ¿Se recuerdan que lo dijimos y explicamos por qué? Lo que en nosotros es defecto, en Dios es virtud. Esa gente que piensa que no hacemos nada son los que mantienen viva la misericordia de Dios. Pero eso, hermano, si en tu casa hay alguien, si tú conoces a alguien y te dice que a ti te falta trabajo, le dice, no, si yo estoy orando para que tú seas bendecido y tengas trabajo en abundancia. En este capítulo que terminamos, vemos que el Faraón, ¿cómo queda Israel? Israel queda trabajando el doble. Y eso es lo que Israel le va a decir a Moisés. Cuando Moisés viene otra vez a decirles, traigo un mensaje del Señor, Israel dice, ni se te ocurra que el último mensaje, miren lo que terminó, es más trabajo. Por eso, en el versículo 22, capítulo 5, versículo 22, dice, entonces Moisés se volvió a Yahvé y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado?
Desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, está maltratando a este pueblo y tú no haces nada para liberarlo. O sea, a lo mejor ahora podemos entender un poquito por qué Moisés no vio la tierra prometida. Porque si Moisés habló con Dios en la zarza, ardiendo, si el Señor le dio de su poder a Moisés, como que Moisés continuamente, la fe de Moisés flaqueaba. Y cuando la fe flaquea, no hay milagro. Por eso, acuérdense que el libro de Éxodo no estaba dividido en capítulos ni en versículos, originalmente era todo seguido. Por eso comienza el capítulo 6, parece que es otro capítulo, pero es la continuación. Dice, desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre, está maltratando a este pueblo y tú no haces nada por librarlo. Yahvé respondió a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con el Faraón. O sea, cuando la cosa se puso peor es cuando Dios dijo, ahora tú vas a ver el poder mío. Porque el poder mío va a superar el poder de Faraón. Pero para que el poder de Dios se manifestara, la cosa tuvo que ponerse bien fea. Bien fea. Y eso es lo que muchas veces pasa también en nuestra vida. Muchas veces en nuestra vida, cuando la cosa se está poniendo bien fea, es cuando viene la tentación de que nuestra fe flaquee. Y yo conozco mucha gente aquí, y aquí no hay muchos grupos, que tiene la cosa bien fea. Y ahí es cuando tú tienes que agarrarte de esta palabra del Señor. Y oír que el Señor te dice, la cosa está fea. Vas a ver lo que voy a hacer. Porque lo que voy a hacer va a subir en proporción a lo feo que tú estás. Pero eso muchas veces hay que dejar a la, hermano, por eso que muchas veces hay que dejar a la gente que se den los cabezazos que se tienen que dar. Yo se he hecho con una gente, muchas veces hasta que una persona no llegue y se machuque contra el piso, Dios no se la obra. Muchas veces uno queriendo proteger a los hijos y a la familia de que no se den los golpes, pero hacemos que Dios no actúe. Yo nunca se me olvida esta persona, que mira que trataron por esa persona de orar. Mario, mira, olvídate de la oración. Tú puedes, por supuesto que tú puedes orar en tu casa, pero olvídate de traer a fulanito para que oren por él. Si fulanito no quiere cambiar, no hay oración que lo toque. Porque hay una cosa que se llama libertad personal. Y si la persona se empecina en pecado se queda, como dice María, no va la oración. Si la persona se empecina en pecado, solo hay que pedir, Señor, dale bien duro. Arrástralo, que le duela, porque ahí es cuando Dios va a orar. Pero como siempre estamos, yo llegué a conocer a esta pobre mujer que iba a Overtime a comprarle droga al hijo. Porque tenía miedo que si el hijo fuera, lo cogieran preso y lo metieran en la cárcel. Entonces ella, que estaba en contra de la droga, ella iba a comprarle droga para que el hijo no se metiera en más problemas. La primera culpable de que el hijo no se convirtiera era ella. Y muchas veces no a ese nivel, pero muchas veces uno quiere que fulanito, fulanita no se dé y le estamos poniendo el colchón y el Señor no va a actuar. Yo sé que es duro, no es fácil, hermano, pero tenemos que dejar, esta persona que le contaba, que mira que se oró por esa persona, ni mudo. Un día me llamó a la casa como a las 11:30 de la noche y me dijo, Frank, toqué fondo. ¿Y tú sabes qué? Había tocado fondo, pero bien tocado, más allá de lo que ninguno de ustedes se puede. Y eso es lo que le dije, me alegro en la vida que hayas tocado fondo. Porque ahora tiene dos opciones, o te ahogas o sales a flote. Y salió a flote y es un hombre de bien. Hoy en día hay un hombre que sirve al Señor. Pero tuvo, hermano, que llegar al mismísimo fondo. Por eso creo que muchas veces por la persona que ahora decir, Señor, a que fulano, que fulana toque fondo y quítale el colchón, déjalo que se dé el golpe. Que es cuando Dios va a actuar. Deja a Dios actuar. ¿Es fácil? Pero hermano, el Señor nos lo viene diciendo hace 4000 años y nadie hace caso. Y después dice que el hombre no cambia. Nosotros somos igualitos que Faraón y que los egipcios. Exactamente igual. El Señor manda a Moisés, el Señor manda profetas a su iglesia, a su pueblo, le dicen y lo dicen y lo dicen. Y tú dices, porque no te ha tocado a ti. Yo no sé si me toca a mí, cuando me toca a mí, cómo yo voy a actuar, pero yo sí sé lo que les tengo que decir. Y sí sé decirle cuál es la solución, porque lo dice la santa palabra de Dios y los estudios de Biblia
no son libros, no son estudios de historia, porque la Biblia no es un libro de historia. En el sínodo de la palabra, cuando la iglesia hizo el sínodo de la palabra hace 2 años, el Santo Padre dijo que la Biblia no es un libro, la Biblia es Cristo Jesús. La Biblia es algo vivo, por eso decimos palabra de Dios. La Biblia no es un libro, esto es Cristo, y Cristo vivo. Y esta palabra viva de Dios es la palabra que la iglesia proclama, y es lo que a nosotros, año tras año, nos viene diciendo el Señor. Esto no es historia, esto es vida. Lo que le pasó a Moisés, cualquiera de nosotros lo podemos aplicar a la vida de nosotros. Y un estudio de Biblia, que es un libro de historia, un estudio de historia, ¿de qué le sirve? Bueno, para ampliar sus conocimientos de cultura mesopotámica, qué sé yo. Pero cuando tú ves la palabra como libro de poder de Dios y tú te lo aplicas a ti, tú empiezas a ver bendiciones en tu vida. Por eso que el libro, por eso que créanlo o no, muchos místicos le dicen al Éxodo el Evangelio del Antiguo Testamento. Porque ¿qué cosa es evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? Buena nueva, buena noticia. Y el Éxodo es buena noticia. Hay liberación, hay rescate. El Señor puede reconstruir lo que está caído, porque ese fue el gran anuncio del libro del Éxodo a Israel. ¿Viste todo lo que te pasó a Israel del pacto de Abraham? Terminaste en esclavo. Dios tiene poder para levantarte y hacer de un esclavo el hijo primogénito. Por eso se le llama el libro de la buena noticia, el Evangelio del Antiguo Testamento. Eso es, no podemos criticar a Moisés porque todos nosotros hemos dicho eso montones de veces en nuestra vida. ¿Para qué voy a seguir hablando si no me hacen caso? ¿Para qué le voy a decir a mi hijo que cree en el Señor, que el Señor es poderoso, si él no me oye, si él no me hace caso? ¿Para qué voy a decir en el trabajo que yo soy cristiano si nadie me oye? Moisés sintió la misma tentación de nosotros, el hablar pensando que nadie te oye. El profeta Ezequiel sintió esa misma duda, cuando le dijo, ¿para qué voy a ir a hablar si nadie me va a escuchar? Y recuérdense lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Yo no te mando para que los convenzan, yo te mando para que hable. Si ellos te oyen, se salvan ellos y te salvas tú. Pero si tú no predicas, se condenan ellos y te condenas tú. Nosotros no estamos juzgados a ver si nos oyen o no nos oyen. Nosotros estamos juzgados solamente a hablar. Punto. Esa es la tentación de los predicadores y por eso que muchos predicadores caen en depresión y se encogen, como me dijo una hermana que ya pensaba que yo era más alto. Yo digo que me he ido encogiendo poco a poco de sufrimiento de las cosas que me hacen aquí en el grupo. Cada martes yo me encojo un poco, pero centímetros, bueno, pero verdaderamente muchas veces nosotros estamos en esa misma situación de Moisés, de pensar, quiero sembrar y quiero recoger. El Señor no nos manda a recoger, el Señor nos manda a sembrar. Punto. Y eso es lo que yo antes, cuando yo me encogía, es cuando yo me desesperaba, cuando yo decía, no estoy viendo resultados de lo que yo hago, hasta que el Señor me dijo, tú no tienes que ver resultados, tú nomás que tienes que hablar. El de que ve los resultados, dice el Señor, soy yo soy el que recojo. Y eso yo lo aprendí en un libro de un jesuita, hermano del padre Llorente, que está aquí en el downtown, muy viejito, que él fue a Alaska, a las misiones en 1930 o 40, y cuando él llegó a la iglesia en Alaska, empezaron al principio fueron 2 o 3 esquimales nada más, pero con el tiempo la iglesia se llenó, y dice que un esquimal, una beata esquimal, una señora gorda envuelta en pieles de oso y esas cosas, le dijo, a él no se crea que esto es obra suya, esto que está haciendo es recogiendo los 50 años del predicador anterior que no hizo ni un solo bautismo. A la liberación. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada como la palabra liturgia? Abad, ¿se acuerdan? Que quería decir trabajo físico, también quiere decir adoración. Como el Señor le pide a Israel que transfiera su trabajo agotador de Faraón al Señor. Por eso lo primero que le dice a Moisés, y es la misión primera del Señor, yo quiero que saques al pueblo, no a una tierra que emana leche y miel, eso se lo dice después, no quiero liberar a Israel de la esclavitud de Faraón, dice, yo quiero que saques a Israel al desierto, ¿a qué? A adorar, adorar. Ese es el centro del Éxodo, pero va a ser una adoración concreta, no va a ser una adoración extraña, va a ser una adoración que aunque es un culto espiritual, se va a centrar en el arca
de la alianza y en los sacrificios, como vamos a ir viendo en este seguimiento del libro del Éxodo. Y en el capítulo 4 se recuerda que Moisés le dice al Señor, capítulo 4 del Éxodo, versículo 1, Moisés respondió, mira que no me creerán, ni me harán caso, pues dirán, no se te ha aparecido el Señor. Seguimos con el libro, con el estudio del libro del Éxodo. Recuérdense, ¿se recuerdan cómo se dice Éxodo en hebreo? Shemot. Shemot. ¿Y qué cosa quiere decir Shemot? Números. ¿Número? Se lo aprendieron bien. Nombre. Yo quería que a veces los agarraba a ustedes despistados. Los nombres. ¿Por qué se llaman los nombres? Porque el libro del Éxodo comienza con una lista de los nombres de las personas que entraron a Egipto. Recuérdense, haciendo este pequeño resumen que siempre hacemos, que el libro del Éxodo les revela al pueblo de Israel una faceta de Dios que Israel no conocía, que Dios es misericordioso, que nuestro Dios es un Dios profundamente misericordioso. El libro del Éxodo les recuerda a Israel que Dios es un Dios que tiene buena memoria. Porque fíjense, podían pensar en estos 400 años que Dios no ha vuelto a hablar, porque nosotros pensamos que Dios en la Biblia se pasaba la vida entera hablando con los profetas, y no, entre que hablaba con uno y que hablaba con otro pasaban 400, 500 años. Lo que pasa es que nosotros lo vemos todo comprimido en un libro. Israel decía, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios es un Dios de buena memoria, por eso les recuerda perfectamente a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. Y el libro del Éxodo es un libro que nos habla de redención. El libro de Éxodo es un libro profundamente redentor. Es un libro que habla que Dios siempre libera, que Dios siempre saca, que Dios siempre mejora. Hasta ese momento esos conceptos en la revelación primera de la palabra de Dios no estaba, el pueblo no lo había recibido. Recuérdense lo que hemos hablado mucho en las clases anteriores, que la revelación de Dios no fue total. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue paso por paso por paso. Dios se va revelando hasta que llega la revelación total del Padre, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que aclara lo que Jesús dice. Pero este libro del Éxodo es muy importante porque al mismo tiempo el Señor va a hablar que aunque es el Dios del pacto, es un Dios liberador y es un Dios redentor, es un Dios que se encarna en el pueblo. Por eso, ¿qué es lo primero que le da a Israel? Símbolo, signo. Y le da una liturgia que vimos la semana pasada, como la liturgia está totalmente ligado